mucha adrenalina, que requiere de la toma rápida de decisiones, y esa toma rápida de decisiones debe estar basada en los conceptos que se entregan. Entre la doctora Olaya y yo tratamos de pasearlos de manera muy didáctica y de una manera muy chévere, entregándoles siempre como los mejores conceptos y siendo como muy conscientes de lo que requiere un médico general. La obstetricia y en sí, yo me atrevería a decir, partos son tal vez las áreas más temidas de la medicina, así lo han hecho querer ver. Para mí es de pronto el momento más feliz y la mejor adrenalina que se puede generar en un turno. Pero a veces es tan complicado que ha llevado a que se cierren servicios de salud, puestos de salud en municipios, simplemente por el no querer atender un parto. Y la elevación de las muertes maternas tienen que ver con precisamente el inadecuado manejo de las patologías. Soy médica y cirujana de la UTP, graduada en 1999. Me dediqué más o menos 10 años a ser médico general y después de ser médica general hice un posgrado en gerencia de calidad y auditoría en salud. Finalizando ese posgrado me fui a Bogotá a estudiar ginecología y obstetricia y allá hice un nuevo posgrado en patología cervical. Retorné a Pereira porque soy de Pereira y tengo un hijo chiquito de 21 años que ya es todo un profesional. Además de ser docente de la Autónoma, soy ginecóloga de tiempo completo y unas horas más en San Jorge. Me desempeño en el área en el piso, en la sala. Hago consulta externa, hago jornada quirúrgica, pero también tengo unas horas, aproximadamente como unas 100 horas, que las desarrollo en la UCI obstétrica. Muy orgullosa de laborar en la UCI obstétrica porque es la única unidad de cuidado intensivo obstétrico que tiene el eje cafetero. Manizales apenas la está montando, fuimos pioneros y pues Armenia no. Luego somos el referente no solamente del eje cafetero, ¿sí?, sino también del norte del valle, de Chocó, y donde más nos mandan pacientes, no, nada más de ahí. También muy contentos porque acabamos de abrir una nueva UCI ahí en el hospital y pasamos de tener 8 camas a tener 11 camas. Entonces el trabajo es más arduo, pero siempre permanecen llenas porque afortunadamente el hospital es un hospital con diversas patologías. Hago consulta con Sanitas solamente de ginecología y soy la referente de salud sexual y reproductiva del departamento con la Secretaría de Salud. Entonces a mí me toca acudir a los COEs de mortalidades maternas y revisar qué se hizo mal y generar planes de mejoramiento en el departamento, específicamente a los hospitales y a los médicos que se les olvidó de pronto en su momento la obstetricia. Hoy vamos a revisar un tema que es muy importante, es muy interesante, porque hace parte de una de las 3 enfermedades que son las causantes de la mayor morbi y mortalidad tanto materna como perinatal. Hasta hace más o menos unos 2 o 3 años, nosotros teníamos, me dicen porfa si ven mi pantalla, por favor. ¿La están viendo? No, 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 doctora, no, no. doctora, no ha proyectado aún, pues no se ve nada. Bueno, déjenme un momentico.
Yo creo que ahí sí ya van a empezar a ver mi pantalla. Sí, señora. Ahora sí, ¿cierto? Entonces, como les decía, esta hasta hace más o menos unos 3 años, tal vez 4, la preeclampsia era la primera causa de morbimortalidad materna y perinatal. Asumo yo que en la medida que empezamos a clasificar bien los trastornos hipertensivos, a ser enfáticos en criterios, a generar más uso de sulfato de magnesio, a manejar mejor la crisis, pues la hemos ido dejando casi entre un segundo y tercer, yo diría que en un tercer lugar. Hasta hace 5 años la primera causa de muerte eran las preeclampsias, la segunda causa eran las hemorragias y de tercero estaba la sepsis. Empezó a ganar el primer lugar las hemorragias, pero debido al buen desarrollo y las actualizaciones, los simulacros, el entrenamiento en el manejo de código rojo, entonces nuevamente hemorragias baja y se pone en primer lugar sepsis, la cual nos ha reinado más o menos en los 2, 3 últimos años como la principal causa de muerte materna. Eso pues quiere llamarnos la atención y decirnos que tenemos que hacer más fuerza y eh, instruir mejor a nuestros estudiantes en sepsis, pero no dejar de enseñarles el reconocimiento de estos trastornos. Tal vez cuando pasen a la UCI se van a dar cuenta que si tenemos 11 camas, de esas 11 camas, muy fácilmente entre 7 a 8 camas van a estar ocupadas por pacientes con trastornos hipertensivos. En general, entre hipertensas crónicas, preeclámpticas o hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. Entonces, este es van a encontrar mucha literatura en preeclampsia. Este es el último boletín y prefiero que tengan solamente 2 fuentes para leer. Lo básico, que lean de Williams como lo básico, pero realmente las actualizaciones que no se pueden perder son las de FIGO 2013, que ahí les dan como un abrir muy grande al conocimiento, a nuevos criterios, y a COC 2020, que sale un artículo en enero del 2020, ya hace un año. Este año, pues todo el año de pandemia no salió una actualización, pero tienen unos cambios chéveres. Entonces, esa es como la bibliografía que yo podría sugerirles para quienes vayan a pasar a partir del, es el 5, ¿cierto? Sí, del 5 conmigo en la ronda con la doctora Olaya. Este tipo de trastornos hipertensivos nos van a complicar a todos los embarazos en un promedio del 10%. Uno tendería a pensar que son más de ese 10%, y probablemente en el momento que estén en la ronda se darán cuenta de que sí hace parte más de ese 10%. Tiene una incidencia del 25% en Estados Unidos, es decir que una de cada 4 mujeres embarazadas va a tener algún tipo de trastorno hipertensivo. Y miren que tiene una mortalidad muy grande, entre 50.000 a 60.000 perinatales. Casi todas estas muertes relacionadas más con la prematurez. Es responsable del 26% de muertes maternas en Latinoamérica, y esto es un pésimo indicador de calidad, porque pues somos países de escasos recursos, y como somos de escasos recursos, entonces la manera de hacer prevención o de hacer diagnóstico oportuno cada vez es menor, o seguimiento. Lo mismo el tener menos pacientes escolarizadas que reconozcan la importancia de un control prenatal o de acudir de manera oportuna a un servicio de urgencias ante unos síntomas que llamamos premonitorios. También eso hace pues que las muertes maternas se incrementen. Siempre que nosotros veamos una preeclampsia en una gestante que tenga menos de 32 semanas, esto va a aumentar mucho la mortalidad tanto de la mamá, pero más del bebé,
por lo mismo, por la prematurez. Nuestras unidades de cuidado intensivo neonatal, desafortunadamente, les falta un poquito de tecnología para poder sacar adelante niños con pesos fetales menores a 600 gramos. Uy, la tienen difícil entre 600 y 800 gramos. Entonces, eso aumenta más la mortalidad. Yéndonos a la fisiopatogenia de estos trastornos hipertensivos, en específico de la preeclampsia, es un trastorno que no tiene nada que ver con, no es dependiente de la bomba sodio-potasio o del sistema angiotensina, renina, aldosterona, para nada. La preeclampsia es un trastorno netamente originado por la placenta. Entonces aquí a su mano izquierda ustedes tienen en la gráfica azul, tienen un corte donde les dicen cómo es el comportamiento vascular normal de la unidad coriodecidual. Entonces en la parte de abajo ustedes ven como unas ramitas, esas son las vellosidades coriales que se extienden y esos tubitos delgaditicos que van hacia el miometrio, ustedes los ven que son abiertos, son permeables, entonces todo eso hace que el sistema sea un sistema de baja resistencia y que definitivamente el trofoblasto, o sea, esas vellosidades coriales, sean adecuadamente perfundidas. Esos vasitos que ustedes ven alargaditos que van hacia el miometrio son las arterias espirales. Y esas arterias espirales son las ramas finales de las arterias uterinas. Entonces, ese es como el sistema vascular final que llega al miometrio y es de esas arterias espirales de las que el trofoblasto tendrá que pegarse para poder perfundir la placenta de manera adecuada. Pero si, por ejemplo, vámonos al lado azul, pero al lado derecho, donde dice preeclampsia, ustedes ven que esas arterias espirales ya no están abiertas, sino que se ven como colapsadas. Esto lo que quiere decir es que hay una invasión de ese trofoblasto, de esas vellosidades coriales de manera inadecuada a las arterias espirales y no logran romper de manera adecuada la capa muscular de esas arterias. Entonces, ¿qué generan? Ya no un vaso de baja resistencia, sino un vaso de muy alta resistencia, que lo ven ejemplificado en la lámina del lado derecho, que es la rojita, en la parte B. Ustedes ven cómo el vaso pierde como esa capacidad de distenderse y se convierte entonces en un vaso de muy alta resistencia. Entonces, esto se lleva a cabo en varias etapas. La primera oleada de la placentación, que es cuando se genera la invasión del trofoblasto a estas arteriolas espirales, se estaría dando aproximadamente sobre el día 7 hasta desde la semana 7 hasta más o menos la semana 12 de gestación. Todo este tiempo, todas esas 5 semanas, lo que se genera es una respuesta inflamatoria localizada. Claro, tan pronto la arteria espiral se aumenta la resistencia al interior de la arteria, la circulación que llega al trofoblasto va a disminuirse y se van a generar unas zonas de hipoperfusión dentro de ese mismo trofoblasto. Y esas zonas de hipoperfusión, como en aras de mejorarse, lo que busca es activar mecanismos proinflamatorios que localizadamente generen vasodilatación y se pierda como ese efecto vasoconstrictor localizado. Pero eso no se logra tener. ¿Qué sucede entonces entre este momento y una segunda oleada de la placentación que vamos a tener entre la semana 16 y la semana 20? Pues que todas esas sustancias proinflamatorias como son las prostaglandinas, como son el tromboxano A2, como son las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral alfa,
van a ser vertidas a la circulación general. Ya no van a estar localizadas, sino vertidas a la circulación general. Y resulta que habrá más proceso inflamatorio con mayor cascada proinflamatoria y mayor cantidad de sustancias proinflamatorias que van a ir hacia la circulación. ¿Esto qué genera en la madre? Lesión endotelial. A todo lado donde haya endotelio, entonces esta cascada de endotelinas, de interleuquinas, de tromboxano A2, van a generar la lesión del endotelio. ¿Dónde tenemos endotelio? En todo lado. Tenemos endotelio arriba en el cerebro, en la barrera hematoencefálica, tenemos endotelio en el pulmón, tenemos endotelio en el corazón, en las coronarias, en el miocardio, hay endotelio en el hígado, hay endotelio en los vasos, hay endotelio en el riñón. Entonces, si uno pudiera a través de la fisiopatología definir preeclampsia, uno tendría que decir que es un trastorno proinflamatorio exagerado donde hay lesión endotelial de manera generalizada, no controlada y que se acompaña de hipertensión. Entonces, hasta este punto hemos logrado explicar desde la fisiopatología por qué la lesión endotelial. Una lesión endotelial que ahora más adelante vamos a ver que es medible. Ahora, ¿por qué les digo yo que posteriormente o que se acompaña de hipertensión? Resulta que les acabo de decir que hay una segunda oleada de la placentación que se lleva a cabo entre la semana 16 y la semana 20. Resulta que cuando este trofoblasto o este trofoblasto que inicialmente remodeló las arterias espirales, lo hace pero por fuera, no dentro del miometrio, lo hace fuera del miometrio. Entre la semana 16 y la 20, ya toda la remodelación de las arterias espirales se va a hacer a nivel del miometrio, intramiometrial, y esto marca entonces esa segunda oleada de la placentación, donde si la primera no fue efectiva, no fue normal, esta segunda tampoco lo va a hacer. Entonces ahora sí, elevándose las resistencias vasculares intramiometriales, se incrementan las resistencias vasculares generales, sistémicas, y es por eso que la preeclampsia se caracteriza porque las cifras hipertensivas son después de la semana 20, es decir, termina la segunda oleada de la placentación, se elevan las resistencias vasculares y chumblum, la señora hace hipertensión. Eso también nos explica por qué uno puede encontrar una paciente hipertensa pero sin lesión endotelial, o una paciente con lesión endotelial y no hipertensa, porque los mecanismos por los cuales se genera cada una de esos resultados son diferentes, ¿sí? Son diferentes. Hasta el momento, ¿surge alguna duda? No, doctora, todo muy No, claro. señora. Bien. Entonces aquí tenemos un corte como más claro, ¿sí? Donde la parte derecha hace parte, del trofoblasto, la parte izquierda hace parte de la mamá. Entonces uno ve aquí cómo las vellosidades empiezan a entrar, ven esas partecitas negritas que parecen como unas fichas de dominó, que eso es el trofoblasto invadiendo la parte materna, y ven cómo hay unas que logran invadir toda la parte materna y otras que no. Al lado encuentran los dos estadios de los que le hablé, el estadio 1, que es la inadecuada invasión del trofoblasto a las arterias, la pobre adaptación, los fenómenos de isquemia y reperfusión, y todo el proceso oxidativo, es decir, todo el proceso proinflamatorio. Ya el estadio 2
Entonces arranca con el vertimiento de todas esas sustancias proinflamatorias y la falla de remodelación de las arterias espirales a nivel intramiometrial con incremento entonces de la reactividad vascular. Entonces, si nos ponemos en un origen común de la preeclampsia, pues uno tiene que decir, hay muchas etiologías, pero la etiología que más fuerte da y que más respaldo ha tenido ha sido esta, la de la isquemia uteroplacentaria, o sea, la preeclampsia es un reflejo de que definitivamente no hay una adecuada perfusión de la placenta. Una maladaptación inmune, porque esto lo que trata de demostrar es que, y es algo que uno muy frecuentemente ve, y es en el caso de las pacientes multíparas. A ver, nosotros somos el resultado de dos materiales genéticos completamente diferentes y que por tener componente paterno, ese componente paterno siempre será, necesita capacitarse y necesita ser reconocido por unos procesos de adaptación por la madre como propio, porque cuando el sistema inmunológico materno no reconoce el trofoblasto, que es un derivado paterno, como propio, lo rechaza y se pierde la gestación. Entonces, se ha querido también proponer esa parte masculina como un factor que expone o que predispone a una materna a que haga preeclampsia. Y se los explicaba por el siguiente ejemplo. Uno puede tener una materna, una G10, este es su listo, G10, 9 embarazos de un mismo padre y nunca hizo hipertensión, y en este está preeclámpica. Casi siempre les preguntamos cambio de pareja y siempre nos dicen sí. Entonces eso exhibe como esa predisposición a un fallo en la adaptación inmunológica de ese trofoblasto. Las toxicidades de las lipoproteínas de muy baja densidad por la capacidad que tienen proinflamatorias, las improntas genéticas, y esta impronta genética está en relación con uno de los factores de riesgo que vamos a ver más adelante, y es la mamá o la hermana que hayan tenido preeclampsia. Entonces eso nos permite también predecir y asumir que esa materna tiene un factor de riesgo para desarrollar preeclampsia en cualquier momento del embarazo después de las 20 semanas. El incremento de la apoptosis y necrosis trofoblástica, pues claro, tiene áreas de necrosis, áreas con síndromes de perfusión y reperfusión, con secreción exagerada de los productos proinflamatorios al sistema circulatorio. La respuesta inflamatoria materna exagerada desde el trofoblasto, que ya pues lo hemos explicado varias veces, y definitivamente un imbalance en todos los factores angiogénicos y antiangiogénicos, es decir, como tengo un trofoblasto hipoperfundido, inmediatamente el mensaje que se envía es hay que generar nuevos vasos sanguíneos para poder perfundir mejor ese trofoblasto, pero en ese imbalance, en la secreción de esos factores angiogénicos y antiangiogénicos, van a prevalecer los antiangiogénicos, aumentando las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, vamos a tratar de explicar desde la fisiopatología todos estos cambios vasculares, todos estos cambios grandes que tiene la paciente por sistemas que se convierten en claves diagnósticas o de manejo. Entonces tenemos cambios vasculares. Resulta que las pacientes preeclámpticas, a ver, una paciente embarazada sana es hipervolémica, ¿sí? Entonces, la gestante, un ser humano normal, una mujer normal, tiene 5 litros de volemia, pero en el momento que se embaraza, las necesidades del feto más de la placenta aumentan esa volemia en 2 litros más. Entonces la paciente ya no tiene 5 litros, sino hasta 7 o 7.5 litros de volemia. Y esa paciente, aparte de ser hipervolémica, es hiperdinámica, es decir, es taquicárdica, y luego se vuelve taquicárdica por la hipervolemia
y por la anemia dilucional. Cuando hacen preeclampsia, como hay más factores proinflamatorios, vasodilatadores, eso hace que la presión arterial tendiera a caer. Como hay lesión endotelial, la principal lesión endotelial que se lleva a cabo lo hace el riñón, y a través del riñón se filtran todas las proteínas, quedando la paciente hipoproteinémica. Al disminuir el número de proteínas que están en suero, la paciente pierde presión oncótica, y al perder presión oncótica, el líquido intravascular se va al extravascular. Entonces, por eso hay pérdida de esa hipervolemia. La paciente prácticamente está deshidratada, y eso explica por qué pasa de anemia a estar hemoconcentrada. Y sucede esto, es este juego constante, esta interacción entre vasodilatadores y vasoconstrictores. Entonces, ¿qué sucede? Hay un desequilibrio entre la producción de prostaciclinas y óxido nítrico, que son sustancias vasodilatadoras, versus la producción de tromboxano A2 y endotelinas, que van a estar en producción exagerada como respuesta a esas áreas de hipoxia placentaria. Y estas sustancias van a ser unos vasoconstrictores muy potentes. Es gracias a este imbalance que la paciente va a tener manifestaciones de vasoespasmo intenso. Vasoespasmo, ¿en dónde? En sistema nervioso central. Además que el vasoespasmo a nivel del sistema nervioso central, la explicación está dada por un mecanismo que lo vamos a ver más adelante, pero aquí todo ayuda y todo colabora. Uno tendería a pensar frente a este cambio de decir, pues las pacientes hay que ponerles volúmenes grandes de líquidos, y no, la paciente no se le puede colocar grandes volúmenes de líquido, porque usted estaría ayudando a generar más un tercer espacio. Recuerden que el problema no es el aporte, es mantenerse a nivel intravascular por esa pérdida de proteínas a nivel renal. Entonces, en estas pacientes nosotros somos muy juiciosos en el manejo de líquidos. Está prohibido el paso de bolos, y máximo manejamos 1 cc por kilo hora. Máximo, entre todos los aportes. Tiene uno que contar la infusión de sulfato, la de oxitocina, si se le está diluyendo dipirona, si se le está diluyendo tramal, que entre todo eso dé en el total lo equivalente a 1 cc kilo hora, porque si no, encharcamos las pacientes y el resultado final, temido, muy preocupante, es el edema agudo de pulmón. Los cambios hematológicos. Entonces, los cambios hematológicos están dados por trombocitopenia. El número de plaquetas definitivamente se disminuye, pero no solamente se disminuyen las plaquetas en número, sino que se disminuyen en la activación y en la agregación. Y esto está explicado es porque hay un incremento en el consumo de estas plaquetas como una respuesta a esa fase proinflamatoria. Se hemoconcentran como un resultado anterior de los cambios vasculares, y uno podría, aunque no es un criterio diagnóstico, sí le ayuda a uno mucho como a sospecharlo, y para ustedes puede ser una herramienta útil en el primer nivel, hacer esa relación hemoglobina-hematocrito. Que lo normal, ¿cuál es? Que sea una relación 3:1, es decir, hemoglobina 12, hematocrito máximo 36. En la paciente preeclámptica esta relación está perdida, está mucho mayor. Usted puede tener una hemoglobina de 9 y un hematocrito de 40. Así usted sabe que está hemoconcentrada, y si está hemoconcentrada es porque hay pérdida del volumen intravascular. Hay hemólisis, y la hemólisis está generada porque la misma endoteliosis genera microangiopatía. Y al generar microangiopatía, pues el eritrocito no puede pasar igual que por un vaso de un calibre normal. Entonces queda atrapado y estalla, explota, se hemoliza. Al hemolizarse, libera deshidrogenasa láctica, que es una de las enzimas pertenecientes a la superficie del eritrocito. Entonces, la hemólisis la podemos medir gracias a esa deshidrogenasa láctica, y en niveles mayores a 600 miligramos por decilitro
nos hace diagnóstico, es uno de los criterios diagnósticos de preeclampsia cuando tenemos una paciente de más de 20 semanas con cifras hipertensivas. También es muy importante entender que este incremento de la deshidrogenasa y de la hemólisis no solo se da a nivel de los vasos periféricos, sino a nivel intrahepático. Y eso es muy importante entenderlo porque esto va de la mano con los cambios hepáticos que aquí ya los vemos. Entonces, los cambios hepáticos es la elevación de las transaminasas, pero de la AST, es decir, o de la TGO, y lo hace por disfunción hepática periportal, por esa necrosis que estamos viendo aquí del tejido hepático. Es decir, es precoz la elevación de la TGO sobre la TGP, y la TGO se eleva por esa necrosis periportal. La TGP lo hace por lesión directa del hepatocito. Ya la elevación de la deshidrogenasa lo vimos, que pues tiene esa doble función, decirme, tiene un cambio vascular periférico o tiene un cambio hepático. La hiperbilirrubinemia indirecta, que es un marcador indirecto de hemólisis, y la elevación de los tiempos de coagulación y el fibrinógeno por ser productos generados a nivel hepático. Todos estos cambios hepáticos, la trombocitopenia, perdón, y hematológicos, la trombocitopenia, la elevación de los tiempos de coagulación, la disminución del fibrinógeno, llevan a esa paciente con una susceptibilidad muy alta a hacer una patología que nosotros llamamos abrupcio de placenta, que es el desprendimiento prematuro de la placenta, y es una etiología altamente mortal tanto para el feto como para la mamá. Tenemos entonces cambios renales ya muy explicados que tienen que ver pues con la endoteliosis renal, y esta endoteliosis renal lo que hace es la caída o el permitir que se filtren proteínas y que al final haya edema hacia el intersticio. También hay vasoespasmo renal, y esto es lo que nos va a alterar fundamentalmente, va a ser la excreción de sodio y retención de agua. La disminución, y esto es supremamente importante, la disminución de la tasa de filtración glomerular. Recuerden que al principio yo les decía que las embarazadas son hipervolémicas. Si son hipervolémicas, pues van a tener un incremento en la tasa de filtración glomerular, y eso lo medimos indirectamente con la creatinina. Entonces, si yo tengo altas tasas de filtración glomerular, la creatinina va a estar muy bajita. Si la tasa de filtración glomerular cae, entonces la creatinina empieza a subir. Y eso es una de las cosas que sucede a nivel renal en todas las pacientes preeclámpticas. Hay disminución de la tasa de filtración glomerular, entonces hay oliguria, hay anuria y hay elevación de la creatinina. Entonces, en estas pacientes siempre es muy importante el control de líquidos administrados y el control de líquidos eliminados. Es importante este punto de la oliguria, aclarar esa parte, que hay unos textos que dicen que uno puede definir oliguria como la producción de menos de 30 cc de orina por hora, otros dicen 25, no hay pelea, no peleamos por 5 cc. Hay otra fórmula para calcular si hay oliguria o hay anuria, o calcular el gasto urinario, y es los cc por kilo hora. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Cogen el total de cc de diuresis en un tiempo X, digamos, tengo una paciente que pesa 60 kilos, orinó 600 en 6 horas, entonces, ¿cada hora cuánto orinó? 100. Y se dividen esos 100 entre 60, y eso les da ¿cuánto? 100 dividido 60, chicos. 1.66. Entonces, esa paciente tendría un gasto urinario de 1.7 o 1.67. Importante ese dato porque ya van a ver en qué parte del manejo tiene su uso.
Acá vienen las consecuencias fetales. Entonces, las consecuencias fetales que tiene una preeclampsia son la restricción del crecimiento intrauterino, los niños no crecen, oligohidramios, dejan de orinar, entonces se disminuye la cantidad de líquido amniótico, el abrupcio de placenta, que ya lo habíamos hablado por los cambios hematológicos y hepáticos, el estado fetal no tranquilizador, porque definitivamente van a estar siempre sometidos a la hipoxia, y el parto pretérmino, porque para yo curar la preeclampsia, yo tengo que finalizar la gestación. La manera en la que yo curo una preeclampsia es sacando la placenta. Entonces, toca finalizar la gestación. Y si el niño tiene 28 semanas de gestación, pues es un prematuro extremo. Bien. Habiendo visto la fisiopatología, entonces tenemos que ver cómo se clasifican los trastornos hipertensivos. Y los trastornos hipertensivos se clasifican en estos 4 grupos. El grupo que es preeclampsia-eclampsia, hipertensión crónica, la hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada y la hipertensión gestacional. Siempre que uno se enfrenta a una paciente, a una embarazada, y la encuentra hipertensa, uno tiene que pegarse a todos estos criterios porque al final debe clasificarla. Cada una tiene una implicación diferente, un momento diferente a desembarazar y un seguimiento diferente para realizar. Importante, cuando yo hablo de hipertensión en una embarazada, estoy hablando de cifras sistólicas mayores o iguales a 140 o cifras diastólicas mayores o iguales a 90. Algunos textos han querido empezar, o algunas revisiones de ACOG muy cortas, el problema es que ha sido en población muy pequeña, con muy pobre impacto, de abrirnos de pronto un poquito el ojo y llamarnos la atención en esas pacientes que están 130-80 y decirnos pilas que están en una cifra prehipertensiva, cítelas más seguido, tómele la presión más seguido o búsquele lesión endotelial. A veces hemos logrado con algunas pacientes hacer el diagnóstico con preeclampsia con esas cifras, otras veces no. Entonces, pues, ese es como hay que poner en una balanza como ese riesgo-beneficio. Entonces, ¿por qué se caracteriza la paciente que tiene una hipertensión crónica? Se va a caracterizar porque la hipertensión se presenta antes de la semana 20. Tú vas a poder hacer el diagnóstico definitivamente entre el primer y segundo trimestre y se va a normalizar posparto. Hay una que uno la tiene muy fácil y es la que es hipertensa crónica, se embaraza, llega a tu consultorio y te dice, es que yo sufro de la presión. Hay otra donde uno la tiene un poquito menos fácil porque nunca le han dicho que es hipertensa, jamás ha consultado por eso, o las veces que ha consultado las presiones se las han encontrado normales. Y llega a las 10 semanas, y está con 140-90. Entonces, esa es la paciente que es hipertensa crónica. Y sobre todo, no va a tener ni premonitorios ni lesión endotelial, para nada. Aquí no va a haber absolutamente nada de eso compartido con la preeclámptica. Cuando eso sucede, usted dice, estoy frente a una hipertensa crónica. La hipertensa crónica con preeclampsia sobreagregada va a ser aquella que tú conoces como hipertensa crónica antes de la semana 20, la traes en manejo farmacológico o no, pero después de la semana 20 empieza a incrementar sus cifras tensionales que te obligan a ti a aumentar la dosis del antihipertensivo para tenerla controlada. Y o se va a empezar a manifestar o a referir con síntomas premonitorios o de vasoespasmo del sistema nervioso central. Esos síntomas de vasoespasmo del sistema nervioso central tienen que ver con cefalea, que es fronto-occipital gravativa, es decir, como peso, como un casco, muy intensa, catalogada en una escala análoga del dolor que puede ir de 8 o 10 sobre 10 y que no mejora con el acetaminofén. Esa es la cefalea típica de la preeclampsia. Se pueden presentar también tinnitus, que es el silbido en los oídos,
o fosfenos, que es la visión en cocuyitos. El otro premonitorio, que es válido, pero que no es del sistema nervioso central y tiene que ver con el órgano blanco hepático, es la epigastralgia. Tal vez de todos los premonitorios ese es el más difícil de evaluar, porque uno tiene que tener mucha claridad entre la epigastralgia manifestada por una gastritis o por un reflujo y la epigastralgia por una preeclampsia. Muchas veces fallan en esa diferenciación y envían para la casa una preeclampsia severa o dejan hospitalizada una gastritis normalita. Entonces la pregunta clave aquí para diferenciar las dos es si mejora con la comida. Si la epigastralgia mejora con la comida, es una gastritis. Si la epigastralgia no mejora con la comida, entonces estamos hablando de un premonitorio de una preeclampsia severa. Y el otro criterio para poder hablar de una hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada es este. Son los marcadores de lesión endotelial, que son los del laboratorio, que van a ser todos aquellos órganos blancos que pueden ser afectados por la lesión endotelial por la preeclampsia. La hipertensión gestacional también se va a dar después de las 20 semanas o muy cercanas al parto. No va a haber proteinuria, no va a haber premonitorios y una vez se dé el parto, las cifras tensionales se normalizan. Entonces, miren que tenemos, es muy sencillo cómo diferenciarlos. Antes de la semana 20, hipertensión crónica. Después de la semana 20 tenemos la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, la preeclampsia y la hipertensión gestacional. Diferencias entre ellas, la gestacional no tiene premonitorios y no tiene proteinuria. La preeclampsia puede tener premonitorios y o proteinuria o cualquiera de las otras lesiones endoteliales, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver, antes de entrar a clasificar y hablar bien de preeclampsia, la toma correcta de las presiones arteriales. No diferimos, la técnica no difiere de la técnica recomendada por todos los comités para las tomas de presión arterial en el adulto. Debe estar en reposo, no tener las piernas cruzadas, no estar hablando, no haber tomado café, no estar corriendo, no estar angustiada, por lo menos 5 o 10 minutos de reposo, que el manguito le abarque la totalidad de la circunferencia del brazo, que se coloca 5 centímetros por arriba del pliegue del codo, y que se hace primero una toma que es palpatoria y luego auscultatoria. Esa toma palpatoria, usted insufla el manguito teniendo su otra manito sobre el pulso radial de la paciente. Deja de insuflar el manguito cuando desaparece el pulso radial de la paciente. Ese es su punto de corte. Insufla de 20 a 30 milímetros más de mercurio por encima de ese punto de corte y ahí empieza la auscultatoria. Arranca a soltar el manguito a una velocidad ojalá de 1 milímetro de mercurio por segundo y se toma en el primer ruido de Korokov y en el quinto ruido de Korokov. No es muy fidedigno uno decir que uno coge el carnet de controles prenatales y mira el comportamiento de las cifras tensionales y si hay elevación de 30 milímetros de mercurio en la sistólica o 15 milímetros de mercurio en la diastólica, entonces estamos, o sea, comparativamente entre el primer trimestre y el tercer trimestre, me explico. La paciente en primer trimestre tenía 90-70, ahora tiene 120-80. Usted podía decir, ah, no, está hipertensa porque subió 30 y subió 15. No, eso no funciona porque eso es normal en el embarazo. Entonces, ese ejercicio, olvídenlo. A quien se lo vean hacer, anúlenlo. Pero eso no es un hallazgo a favor de un trastorno hipertensivo. Adicionalmente, se pueden tener, se puede pensar, y hay muchos que lo creen así, que una embarazada con los pies hinchados ya, con eso, tiene preeclampsia y ya se va a morir y está re grave y está re mal. No, los edemas pueden ser normales entre el 10 al 15% de los embarazos no complicados. Entonces esto no se convierte en un pilar diagnóstico para preeclampsia. En mi época lo era, ahora ya no.
¿Qué tanto ha cambiado entonces la manera de hacer diagnóstico? Lo primero es que pues sí necesitamos una gestante mayor de 20 semanas, que esté 140-90. Vamos primero con esa parte. Espérenme, yo les organizo acá un poquito este. Ahora sí. Que esté 140-90. Vamos por este esquema. Más de 20 semanas, 140-90, más proteinuria. O sea, órgano blanco, riñón. Y el órgano blanco, riñón, ¿qué nos dice? Que usted puede hacer diagnóstico si tiene una proteinuria en 24 horas mayor a 300 miligramos o un índice de proteinuria creatinuria mayor a 0.3 o una aislada, unas proteínas aisladas, es decir, en un parcial de orina, miran cuántas proteínas, una cruz o más de 30 miligramos por decilitro. Eso a usted así le da para decir que está frente a una preeclampsia. Pero usted puede tener una paciente de más de 20 semanas con 140-90 y una proteinuria negativa. Entonces ahí sí, empiecen a buscar compromiso endotelial de cualquier órgano blanco. ¿Cuál órgano blanco? Hepático. ¿Qué punto tienen que buscar? O hay epigastralgia clínicamente y ustedes verificarlo para clínicamente con la TGO, que en este valor tenemos un valor errado porque se reevaluó y es de 70 según la resolución 3280. Entonces, cuando la TGO está en 70 o más, usted puede decir que está frente a una preeclampsia por compromiso hepático o por insuficiencia renal progresiva, no solo por la proteinuria, también la función. ¿Y qué es la función? Si la creatinina está igual o mayor a 1.1 o el 50% de la basal en esas pacientes que tienen falla renal crónica y, por ejemplo, traen 2 de creatinina, pero ahora tienen 3, entonces tienen compromiso renal. Y ya con eso también tienen cómo hacer diagnóstico de preeclampsia. O la paciente les hizo un edema agudo de pulmón y está hipertensa y tiene más de 20 semanas. Tiene una preeclampsia y severa por compromiso pulmón. O buscar en el hematológico las plaquetas cómo están. Si están por debajo de 100.000, tienes que decir que estás frente a una preeclampsia y severa. O la deshidrogenasa láctica que les está mostrando hemólisis. Hay otra forma también de hacer diagnóstico de preeclampsia y es solo con la cifra tensional. Entonces, si a usted le llega a una paciente con cifras tensionales de 160, 110 o más, así sea una sola toma, habiendo verificado que el instrumento con el que usted tomó la presión está calibrado, ya usted no requiere ni proteinuria, ni hígado, ni riñón, ni pulmón, ni hematológico para buscar otros criterios y hacer el diagnóstico de preeclampsia. Tal vez los requiera para ponerle el apellido de severidad, pero no el de preeclampsia porque la sola cifra tensional con eso tiene para hacer diagnóstico. Quiero hacer un alto y preguntarles si vamos bien o si tienen alguna duda. No, hasta el momento todo muy bien. Todo muy bien. Ok, entonces yo les acabé de decir, ¿qué tengo que hacer? Tomo bien la presión, clasifico el trastorno. Si la clasificación del trastorno me da para una preeclampsia, entonces lo siguiente que tengo que hacer es ponerle apellido. Yo tengo que clasificar esa preeclampsia como severa o no severa. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la que es no severa a mí me dice, déjela embarazada, que llegue hasta la semana 37, no hay ningún afán. Eso sí, hágale seguimiento con todos los laboratorios porque en cualquier momento se le severiza y usted va a tener que desembarazarla. Cuando yo pongo el diagnóstico completo de severidad, yo estoy diciendo que esa paciente va a ser muy probable, la vamos a tener que desembarazar en el término de la distancia. ¿Cuánto es el término de la distancia? Pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser semanas. Eso depende de la severidad que me la esté clasificando. Bien, pero ya con la severidad usted está diciendo el embarazo hay que finalizarlo. Tengo que mejorar condiciones maternas,